Buenas noches, profesora, compañeros. Hoy día les vamos a hablar sobre las historias clínicas que ya fueron arregladas después de la última clase. Somos el grupo número 3 y vamos a darle una explicación de cómo fuimos arreglando las historias clínicas según sus indicaciones. En el ámbito educativo tenemos lo que son los datos generales, ¿no?, de la paciente. Y en este caso, en el motivo de consulta, pues está textualmente lo que la paciente refiere a su problema. En la historia del problema, pues indicamos cómo fue sucediendo desde el momento que empezó hasta la presente fecha, cómo ha ido afectando esto en su vida. Y en este caso en particular, esto trata sobre el problema de una niña que sufre bullying en su escuela, y es por eso que dentro de la institución se hace la historia clínica para lograr llegar a conocer un poco más sobre el tema y poder ayudar a la paciente. En los antecedentes relevantes, pues se va anotando todo lo que conlleva la vida de la paciente fuera de la institución para tener una idea de cómo es su vida afuera y cómo es que actúa dentro de la clase y cómo es el comportamiento que tiene también con los padres y cuál es la relación que ellos tienen como familia. En la anamnesis personal, pues está todo lo que es también su historia dentro de la escuela, sus calificaciones, su comportamiento y cómo todo esto lleva a que llegue a tener el problema de bullying en el aula de clase. La anamnesis familiar, pues hay una información más detallada de los padres, de la historia de la paciente. Y en sus funciones psíquicas, pues no, su comportamiento, sus actitudes y todo lo que conlleva a sus funciones, ¿no?, en desarrollarse dentro de la institución. Y en las baterías de pruebas elegidas, pues se escogió el test psicométrico para poder tener información relevante después de una historia clínica, saber exactamente, además de la observación que se puede hacer, pues examinar en qué es lo que pasa, ¿no? Y para poder prevenir también lo que es el bullying dentro de la institución. Y en lo que es la descripción y análisis e interpretación de los resultados, pues se da el resultado de los test y todo lo que la persona encargada, digamos el psicólogo educativo, pues nota en la paciente, para finalizar con un diagnóstico y unas conclusiones importantes que debe llevar también la institución para poder solucionar tanto esto desde casa como en la institución y con aquellos estudiantes que también son parte, serían los agresores contra la paciente, ¿no? Para dar las recomendaciones indicadas en lo que es la institución y a los familiares que están involucrados en este caso. Continuamos con la siguiente historia clínica, que es de la entrevista. Sí, listo. Bueno, en este caso, en el modelo clínico, hicimos corrección sobre todo en lo que es la forma de redactar, porque habíamos puesto mucho lo que era preguntas y que ellas respondieran a unas preguntas muy limitadas. Entonces tratamos de redactar más bien toda la información. Lo esencial es tener datos de identificación, es decir, nombres, edad, dónde vive, todos los datos pues que sean necesarios. Luego procedemos al motivo de consulta, que es lo que refiere la mamá y lo que refiere el niño. En este caso, bueno, es un niño de 11 años. Entonces, la mamá va a decir lo que le molesta a ella o lo que ella ve que le afecta y el niño también va a decirlo desde su perspectiva. Entonces, es importante recordar esto. Y luego pasar a la historia de la enfermedad, que aquí debe haber un tiempo y un motivo. Es decir, la mamá dice que hace 3 años el niño comenzó a dejar de escribir, por ejemplo. Entonces ahí se dan cuenta, hay un tiempo de donde comienza y el motivo. Porque siempre es esencial, porque hay algunos trastornos que tienen que tener o cumplir cierto límite de tiempo para considerarse ya como una afectación. Luego continuamos, baja un poquito, Pati, por favor. Luego continuamos con la historia personal, la anamnesis, en este caso más bien con preguntas que sean abiertas. Por ejemplo, ¿cómo fue la etapa de los 9 meses de embarazo? Ahí la mamá va a poder tener esa libertad de contarnos, sí, bueno, tuve muchos síntomas de mareo, me daban muchos antojos, el bebé se movía mucho. Ella va a tener esa libertad de poder comentarnos cómo pasó esa etapa.
Luego, cómo fue la etapa del primer año del niño. Él nos va a platicar, el niño hablaba mucho, el niño no me dejaba dormir, el niño gateaba, el niño no quería tomar biberón. Bueno, todo esto es esencial anotarlo en esta etapa. Luego, cómo fue los primeros años de escuela del niño. Ahí él nos va a platicar si le gustó el jardín, si tal vez el niño lloró el primer día, si con los compañeritos se llevaban bien, si alguna materia no le gustaba, todo eso, lo esencial. Y también es importante saber cómo le iba al niño en el receso, porque así podemos saber si el niño era sociable, si se juntaba con los amiguitos, si le gustaba compartir el lunch. Bueno, todo esto también nos da indicativos de algunos síntomas que podríamos detectar a tiempo. Luego continuamos con lo que es la historia familiar. En este caso, pues es importante saber quiénes viven con el niño más que todo. Entonces aquí se lo puede hacer como un cuadro, como observan en el video, o como un genograma, depende de la metodología que usa el psicólogo. Lo esencial es que hayan datos, por ejemplo, la edad, el rango de familiaridad que tiene con el niño, qué hace en su hogar y cómo se lleva con el niño. Eso es esencial. Ya después lo demás que quiera agregarle el psicólogo, pues sería algo extra. Y seguimos con anamnesis patológicas. En este caso es importante saber si el niño tiene alguna enfermedad o si tiene algún síntoma para así poder primero hacer la prevención de detectar si es alguna enfermedad más que sea médica o si de verdad es algo psicológico. Y saber a nosotros cuándo tenemos que derivar también. Es importante como profesionales. Luego las funciones psíquicas, que estas aquí las observa más bien el psicólogo. No es como que nosotros le preguntamos al niño, ¿y tú crees que tu lenguaje está bien? No, sino que como profesionales observamos, el niño razona bien, sabe orientar, o sea, todo eso lo vamos viendo nosotros como profesionales. Y también es importante hacer preguntas referentes al lado afectivo. Por ejemplo, ¿qué te hace enojar? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te molesta? Todo esto para tener como un mayor rango de información importante. Luego exámenes complementarios, que en este caso sería pues si el niño toma alguna medicina para saber cuál el efecto secundario que estas aquí tienen, para ver si no se asemejan a algo que sea o parezca algo psicológico y descartar cualquier pues motivo. Y es importante aplicar un test, pero también saber que los test no son algo que nos va a dar el diagnóstico como tal, sino más bien un complemento que va a ayudar a que nosotros confirmemos un diagnóstico que ya teníamos como tal debido a la entrevista y a las otras herramientas que utilicemos. Y por último, una apreciación psicológica o un diagnóstico donde nosotros como profesionales y a través de la herramienta que hayamos usado vamos a poder decir, el niño pues tiene esto o presuntamente tiene esto para realizar, si se necesita derivar, pues derivar a algún profesional o si es el caso, realizar una intervención. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca en el ámbito vocacional. Como siempre, primero se empieza con los datos en la historia clínica. Después, el motivo de consulta en el cual se cuenta el problema o motivo por el cual él solicita esta consulta, la historia del problema. En este caso, como es vocacional, se toma en cuenta solo desde el jardín, pasando por la escuela y hasta el colegio, solo por los sitios educativos, instituciones educativas, cómo fue esa etapa ahí, dónde se desempeña más. De ahí en los antecedentes relevantes, pues casi lo mismo que la historia de problemas, solo que se toma más en cuenta en qué materia destacaba más, cuál le gustaba. De ahí tenemos las áreas en las que siente que se desempeña más. En este caso, pues ponemos una serie de áreas y él marca en las que se sienta más cómodo o que puede manejarla mejor. De ahí sí, tenemos los resultados de test aplicados. En este caso se utilizaron varios test que miden la personalidad y habilidad de la persona en varias áreas, algo parecido a las pruebas de actitud que aplican en otros países. De ahí tenemos a la anamnesis familiar, el cual refleja cómo es la actitud de los miembros de la familia, por ejemplo, el padre, la madre, el hermano. En las funciones psíquicas, esto puede ser tanto redactado o separado por áreas, como lo prefiere el psicólogo. En las observaciones, pues
Aquí el psicólogo anota lo que él pudo apreciar del paciente durante la entrevista, por ejemplo, los gestos que hacía al mencionarle ciertos temas, la forma de vestir, con la posición en la que estaba sentado, entre otras, y las conclusiones finales, que es donde el psicólogo, en base ya a la información obtenida, refleja su propia conclusión sobre las carreras en la cual cree que la persona tiene más actitudes para seguir. A continuación, mi compañero. Muy bien, muy buenas noches. Entonces yo le voy a hablar sobre la historia clínica en el ámbito judicial. De entrada encontramos los datos de identificación de la persona implicada, pues aquí recogemos lo que son nombres, apellidos, sexo, edad, fecha de nacimiento, profesión, número de hijos y si posee o no posee un historial policial. Luego encontramos, se hace la recolección de las fechas cuando la persona, en este caso causó un accidente de tránsito por el consumo de alcohol. Entonces la fecha de entrada a la asistencia ambulatoria o al hospital. Entonces ponemos la fecha para el registro médico, claro está. Entonces seguimos con el procedimiento, o sea, qué hospital fue, qué servicio se le brindó. Entonces todo eso va anotado en este apartado. De ahí seguimos como cuarto punto, pues la fecha de entrada al servicio de régimen jurídico es cuando ya el implicado deja del hospital para poder así asumir sus cargos presentados por el accidente causado. Muy bien, entonces ahí después nos encontramos con el centro donde se encuentra el acusado. De aquí sería mientras está en el hospital, ¿no? Entonces se le hace su historia clínica con su respectivo número, se cogen sus datos personales, nombres del paciente y todos esos datos relevantes. Entonces, seguimos con el procedimiento penal, el cual es donde ya va a tener sus sentencias con el juez, pues se le hace su juicio penal, se le presentan los cargos acusados, pues y ahí luego recibirá su condena. También encontramos el tipo de asistencia sobre la que se solicita información. O sea, aquí entra todo lo que son los servicios clínicos implicados, o sea, todo lo que se hizo en el hospital, de qué manera se le atendió, cuál fue su tratamiento. La documentación solicitada, pues la documentación solicitada va a ser netamente por parte de la policía para el hospital donde estaba el acusado. También se precisa el contacto con el servicio clínico, como le decía, pues se pone el número de hora que entró, o sea, su hora de salida, el progreso del paciente, qué tiempo de recuperación. Bien, las anotaciones subjetivas, pues aquí el psicólogo anota sobre el nivel de alcohol, cómo entró el acusado al centro hospitalario. Se entrega el historial original, eso lo hace el hospital, el médico responsable a la parte legal, o sea, el régimen judicial. Se recoge la documentación, la documentación del acusado, pues sea fecha de historia clínica, copias de cédula, copias de papeles de votación, todo lo referente a esos documentos importantes. Puedes bajar un poquito. Muy bien, de ahí seguimos con la fecha de salida del régimen jurídico, pues ahí es donde el juez se decreta que el acusado cuánto tiempo tendrá los años de cárceles. Entonces, también encontramos la fecha de salida de la Subdirección de Coordinación y Asistencia Ambulatoria, cuando ya le dan de alta al hospital y ahí puede asumir su cargo. Fecha de salida al centro penitenciario, pues aquí ya de acuerdo a los años que se le dan, también se le puede hacer una rebaja por buen comportamiento. Y muy bien, aquí también se recogen el número de documentación, o sea, cuántas copias de cédula, cuánto el historial clínico, todo ese número de papeles. Y por último encontramos las observaciones que te puede dar el psicólogo acerca del paciente por algún chequeo rápido de cómo es la persona, o sea, si presenta algún trastorno, alguna anomalía. Muy bien, gracias. Buenas noches, aquí tenemos la historia clínica del ámbito laboral. Como ya sabemos, en toda historia clínica deben ir los datos personales. Para iniciar, siempre también se le pregunta al paciente el motivo de la consulta. Este viene a referir el por qué, ahí nos refiere la situación del problema, o sea, que por qué sucede esto y cuestiones así.
la historia del problema. Ella nos comienza a relatar cuándo comenzó y cómo comenzó, y ahí qué ha pasado desde su inicio hasta la actualidad. Ya también tenemos, se pregunta también en el antiguo trabajo, en o sea, en qué trabajó antiguamente, también se pregunta puesto que ocupó en ese antiguo trabajo para saber si influye eso un poco, porque puede que en ese trabajo anterior él lo desarrollaba de excelente manera. También se le pregunta en el área que está actualmente, en el área que está actualmente laborando, para así relacionar el antiguo trabajo con el actual trabajo y ver qué es lo que está afectando allí. Ya las relaciones con las demás áreas en el entorno laboral, o en el vínculo que él está laborando, para ver si esto repercute en algún problema. Y también se pregunta si se siente bien o a gusto en el área donde está y con los demás compañeros. ¿Ya? Y también la motivación al trabajo. ¿Qué es lo que lo motiva a trabajar? Porque muchas veces no es por el amor, por así decirlo, el amor a la profesión de uno, o el amor al trabajo que tenemos que realizar, sino que simplemente lo trabajamos porque tenemos una necesidad o tenemos una obligación que tenemos que hacernos responsables. Y muchas veces por eso no damos el 100% en nuestro trabajo, o también hacemos un trabajo a media y no estamos 100% en nuestro trabajo, y por eso no nos van a salir las cosas como queramos, o también al no sentirnos cómodos en nuestro trabajo, no vamos a dar el 100% del mismo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.